en esta parte final del programa del día de hoy. Continuaremos con esta conversación respecto del resultado que obtuvo el Estado peruano tras la demanda limítrofe, por asuntos limítrofes con el Estado chileno. Nos señalaba usted en la parte final del bloque anterior la decisión que había tomado la Corte de proyectar hasta la milla 80 la prolongación del paralelo desde la costa chilena y luego la bisectriz. Y esto entonces genera pues una solución salomónica, efectivamente. Salomónica para algunos, otros dijeron que no era nada salomónico. Pero nunca nadie está contento con los fallos de la Corte Internacional de Justicia Pero de la Haya. el hecho de que ya había un precedente en ese sentido, porque la Corte también ya en otros casos había fallado más o menos en el caso Colombia, Nicaragua, que había sido un caso emblemático, así es, porque había utilizado una regla matemática para resolver el problema del mar territorial entre Colombia y Nicaragua. Y Colombia terminó perdiendo, hay una isla y ahora está en riesgo. No perdió la isla, pero perdió gran parte de su mar territorial, porque lo que hizo fue sumar la costa total, las millas totales o los kilómetros totales de costa, incluyendo a las islas de Colombia. Exacto. Y los kilómetros totales, porque era un golfo, y los kilómetros totales de costa de Nicaragua, y luego establecer un principio de equidad por el cual se permitía a Nicaragua el acceso a mar afuera. Sí. Ahora, bueno, este problema de la aplicación matemática es justamente la que luego termina generando unos efectos medio raros. Filipinas y la China el año pasado, sí, en el cual la Corte falla a favor de Filipinas respecto a las islas Spratly, y la China decide no cumplir el fallo, ¿no? Sí, bueno, pero porque es China, ¿no? Pero imagínese usted, ahora este resultado que obtuvimos tras el contencioso nos ha generado ese famoso triángulo terrestre, donde uno no sabe si está en Chile, no sabe si está en Perú, porque la línea de la proyección ha generado un resultado triangular. Bueno, pero usted señala que es un mal llamado triángulo terrestre. No existe. A ver si nos ilustra. No existe el triángulo terrestre, y es muy simple por qué no existe. Nosotros firmamos un tratado de límites con Chile en 1929, que es el Tratado de Límites. El Tratado de Lima. El Tratado de Lima, de 1929. El Tratado de Ancón es el que no se cumplió, el de Lima lo sustituye y es el que se explica. Y el año 30 demarcamos la frontera, Perú y Chile. Y la Comisión Mixta Demarcadora Peruano-Chilena trazó toda la frontera hasta el punto Concordia en el mar, utilizando además una fórmula matemática. Esto es, el punto central del puente sobre el río Utah trazó un arco desde el último hito en el interior hasta el mar, y ese último hito en la línea de mareas era el punto Concordia. Y esto fue firmado por las dos comisiones que formaban parte de esta comisión mixta demarcadora peruano-chilena. Y quedó terminado el asunto. Esa era la frontera. Ahora, como hemos visto en las reglas de interpretación, un tratado de límites, por excelencia el tratado de límites, o sea, por antonomasia, es el tratado que no puede ser interpretado unilateralmente. ¿Correcto? Correcto. Entonces, la frontera es esa, la que fue demarcada por Perú y Chile en 1930. La tesis esgrimida por el presidente Piñera después del fallo fue que la frontera marítima, en el paralelo, penetraba tierra adentro 320 y tantos metros hasta el hito número 1, si no me equivoco, y que lo que había entre esa línea que penetraba y la frontera trazada del año 29 pertenecía a Chile. Y a eso llamaron el triángulo terrestre. Las fronteras marítimas terminan en la línea de mareas, terminan en la playa, no penetran medio metro tierra adentro. En teoría también. No, en la práctica.
en la práctica. Está establecido en la Convención de Derecho del Mar. Ya. O sea, es una norma universal que está establecida en la Convención de Derecho del Mar, pero que estaba antes en la costumbre internacional. Ya. Y era de esa línea de mareas donde se disparaba un cañón, que primero eran 3 millas, después 12 millas, finalmente se decidió 12 millas y una zona económica exclusiva de 200 millas. Y entonces la proyección tierra adentro del paralelo que reclama el presidente Piñera no tiene asidero en el derecho. Y Chile ha firmado con el Perú un tratado de límites. Y no puede haber una interpretación unilateral de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que no es relativa al tratado del año 29, que derogue el año 29. Ya, pero cuando hay alguna discrepancia o quizás un malentendido respecto a la interpretación para la aplicación de la sentencia, cualquiera de las dos partes podría pedir a la Corte emisora una explicación, un desarrollo de ese punto. Yo creo que sería otro caso, sería un caso nuevo, en el cual Chile tendría que argumentar que la frontera marítima entra 324, 25 metros tierra adentro, cosa que es imposible, insostenible desde el punto de vista del derecho internacional, y el Perú tendría que decir, no, el Perú y Chile trazaron su frontera y la demarcaron con el Tratado de Lima del año 29 y con la Comisión Mixta Demarcadora Peruano-Chilena en 1930. Yeah. Y entonces, claro, una afirmación presidencial y una teoría nuevamente que no guarda relación con lo pactado no puede derogar un tratado de límites. Claro. Todos los grandes tratadistas, Lauterbach, Brownlee, en fin, Jorcel, todos los grandes tratadistas que se ocupan del tema de los tratados de límites, todos señalan que el tratado de límites no puede ser derogado unilateralmente ni modificado unilateralmente. Correcto. La declaración del presidente Piñera no basta para crear territorio chileno detrás de la frontera peruano-chilena pactada por el Perú y Chile en 1929 y demarcada por el Perú y Chile en 1930. Correcto. Ahora, independientemente de este asunto, ¿cuál es el impacto que ha tenido ya la sentencia de la Corte Internacional de La Haya en relación a los problemas limítrofes que sostuvo el Perú por muchos años en lo que quedaba en este punto marítimo? ¿Ya no tenemos problemas con Chile limítrofemente hablando? Problemas jurídicos reales, no. Yo creo que lo que hay que comprender es que cuando vamos a la Guerra del Pacífico y la perdemos, el Perú descubre con horror que no tiene ningún tratado de límites con sus vecinos. Es como un cuerpo sin epidermis, sin piel. Entonces, el esfuerzo de la diplomacia peruana, desde ese momento, es dotar al Perú de tratados de límites, crear la epidermis que cubra el territorio peruano. Y este esfuerzo es un esfuerzo titánico que comienza a principios del siglo XX y que culmina con el juicio de La Haya por la frontera marítima entre el Perú y Chile. Y hoy todas nuestras fronteras son fruto de tratados, sin excepción. Y no hay discusión alguna sobre la demarcación que esos tratados establecieron. Claro. Eso incluyó la divergencia que teníamos con el Ecuador y que fue resuelta en negociación bilateral, ¿no? En ese punto usted participó activamente. Yo lo recuerdo cuando usted tuvo que estar en Brasil para poder negociar diplomáticamente mientras se desarrollaba el escenario bélico que teníamos en una guerra no declarada. Y este tema de Tiwinsa siempre fue un asunto que como que no quedó muy claro en el imaginario colectivo. Sí, yo creo que... Daba la impresión de que se había perdido territorio. No, yo creo que no se entregó soberanamente Tiwinsa
al Ecuador. Es una servidumbre, como lo son los cementerios militares alemán, francés, inglés, o francés no, pero inglés, norteamericano en Normandía, ¿no? O en el Alamein, en el norte de África, hay un cementerio alemán, hay un cementerio británico en Egipto. Entonces la figura no era una cesión soberana, sino un espacio delimitado para los muertos. Para los muertos, ecuatorianos obviamente. Bueno, me imagino que de los dos bandos, en la medida en que muchos cuerpos no fueron ubicados por la dificultad del terreno, la selva, en fin. Pero esto no es dejar un minúsculo ingreso para que el Ecuador nuevamente vuelva a resucitar el tema dentro de sabrá cuántos porque años. También se establecieron servidumbres en el Amazonas. Ya. A favor de Ecuador y que tampoco son objeto de ningún problema. Servidumbres hay muchísimas. Ya. En Chile. Pero la Constitución dice que nadie puede tener propiedad a 50 kilómetros de distancia de la frontera. Es que no hay propiedad, la servidumbre es como la servidumbre de paso, el derecho civil. Sí, claro, pero el problema, es un uso. ¿Y si después utilizan el tema como un uti possidetis? No, no se puede, porque es una figura jurídica. El uti possidetis nace de una ocupación soberana anterior, ¿correcto? Yo heredé de la corona española el virreinato del Perú, que ahora se llama la República del Perú, y por lo tanto el territorio que fue del virreinato del Perú es ahora la República del Perú. La República del Perú. Pero en el caso de una servidumbre no se produce la herencia, se produce el uso. Pero discúlpeme, yo recuerdo que el Tratado Salomón Lozano que tenemos con Colombia, justamente apelando al uti possidetis que Colombia hizo prevalecer, generó que perdiéramos el territorio de Leticia, que le da salida al Amazonas. Bueno, todos los tratados de límites entre el año 1909 y 1926, que incluyen el Tratado de Petrópolis con el Brasil, el Tratado con Bolivia, el Tratado con Colombia, surgían de la sensación de indefensión por no tener tratados de límites. Y en el caso colombiano fue muy discutible porque dice Alberto Ulloa Sotomayor en la posición internacional del Perú que los Estados Unidos forzaron la mano para que Colombia recibiese Leticia como compensación por la pérdida de Panamá, porque los americanos independizaron Panamá con su flota, ¿no? Y luego se hicieron de la zona del canal, construyeron el canal. Así es. Y entonces, naturalmente, siempre hubo dudas a tal punto que se produjo un conflicto armado el año 32 entre el Perú y Colombia, que terminó con el asesinato del comandante Sánchez Cerro, que era el presidente de la República del Perú en ese momento. Y entonces, claro, siempre, digamos, en todos los tratados de límites, antes de llegar a la conclusión, existen una serie de posiciones divergentes y políticas. Algunas imperan, por ejemplo, en el caso de las negociaciones que a mí me tocó presidir, se intercambiaron los impases subsistentes en Quito, y la razón de hacerlo era no negociar una lista única, porque entonces no íbamos a terminar nunca, sino que cada uno fijara su posición definitivamente y que no hubiese cambios de opinión después. Entonces fue difícil obtener eso. Luego en Buenos Aires, la tercera ronda, se fijó la posición de los garantes. El Perú obligó a los garantes a pronunciarse si eran garantes dentro o fuera del protocolo de Río de Janeiro. Y entonces tuvieron que deliberar como 5 horas, se fueron, hubo un cuarto intermedio, y llegaron a la conclusión que eran garantes dentro del protocolo de Río de Janeiro, con lo cual el imponernos fórmulas políticas ya no era una posibilidad. Y en el Acuerdo de Santiago, que para mí es el que me da gran satisfacción,
el Ecuador aceptó que todas las conversaciones serían conformes al protocolo de Río de Janeiro. Con lo cual el tema, sea de la inejecutabilidad parcial del protocolo o el tema de la nulidad del protocolo, que eran las dos tesis, una de Galo Plaza y la otra de Velasco Ibarra, que el Ecuador había sostenido, quedaban superadas y se negociaba dentro del protocolo de Río de Janeiro de 1942. Pero naturalmente, digamos, se logró los objetivos, pero ¿qué hubiera pasado si no se hubieran logrado? Los tratados hubieran sido diferentes. Sí, definitivamente. Lo cierto es que desde 1995 en adelante ya no tenemos problemas con Ecuador. Sí, a partir del 98, que es cuando ya se termina la demarcación, se firman los acuerdos de Brasilia, y la relación con el Ecuador es muy buena. Sí, 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 eso es completamente cierto. Bueno, doctor Francisco Tudela, ha sido un enorme placer conversar con usted. Esperamos que no sea la primera y última posibilidad que tengamos de conversar sobre temas tan importantes como estos y otros más de actualidad. Ha sido un honor, realmente. Muchísimas gracias, Alberto. Le agradecemos. Gran invitación. Bueno, de esta manera llegamos entonces al final del programa el día de hoy. En nombre del señor Fiscal Supremo del Ministerio Público y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, Gonzalo Chávarri Vallejo, les agradecemos a todos ustedes por vuestra cordial sintonía. Y como no, también nuestra gratitud sempiterna a JNE TV por hacer posible que semana a semana lleguemos hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la próxima emisión de Referente Jurídico. Permiso.